Quédate con nuestra transmisión por Shekina 95.1 FM. Cada lunes, en punto de las 8:30 de la noche, estás escuchando La Gran Comisión, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de La Gran Comisión. Gracias a Dios estamos aquí otro martes cumpliendo su mandamiento, ¿verdad? Que estamos aquí para su honra y gloria. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, precisamente de nuestra gran misión que tenemos aquí, ¿verdad? Y la obediencia que tenemos que tener a Jesús. Aunque haya tormentas, aunque pasemos por valles, no dudemos que Jesús está de nuestro lado. Si Él nos dice vamos, vamos con la seguridad que Él va con nosotros. Hoy me acompaña mi hermano Elías Montenegro, anciano de mí. Si tenemos alguna duda, una inquietud, oración, por favor, aquí a través de Radio Shekina, que gracias a Dios se está sacando adelante por muchas plataformas. Estamos aquí atentos a ustedes. Bienvenido, mi hermano. Gracias por su compañía. Muchas gracias, hermana Ana, por hacerme la invitación. Es un privilegio que me haya invitado a este programa y bienvenidos y buenas tardes a todos los que están escuchando esta estación. Amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar con el tema que el Señor le puso en su corazón para poderlo compartir. Excelente. Hay un mandamiento, ¿no? Hay dos versículos que compartía con mi hermana y le compartía. Dice, ¿cuáles de esos dos versículos? ¿Cuáles son los dos, en mi opinión, de los que menos obedecemos como cristianos? Y me venían dos en mente. Una aparece en Mateo 28, 19 al 20. Hermana Ana, si me hace el favor de leerlo. Claro. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Excelente. El primero es la Gran Comisión. La Gran Comisión. Entonces se hizo una encuesta. El grupo se llama Barna Group. Se dice que el año pasado simplemente los cristianos, el 24% de los cristianos dice que compartían su fe con alguien más. El 24%, qué pena, ¿verdad? Sí, hermana. Qué pena. 2 de cada 10 hermanos compartimos el evangelio. Compartimos, y es un mandamiento que debemos de obedecer, y el 24 nada más. Tenemos que ponernos las pilas, mis hermanos. La Gran Comisión es un gran mandamiento que Dios nos puso, nos mandó. Y el segundo, hermana, ¿cuál piensa que sea? Se encuentra en Isaías 41:10, creo que es el temor. Como cristianos muchas veces creemos en un Dios tan grande, pero a veces vienen las dudas, el temor, y pienso que los dos versículos que menos obedecemos es uno, el gran mandamiento, y el segundo, el temor. Y vamos a profundizar un poquito más en el temor. Y para hablar más de ese tema, vamos a comenzar con Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Hermana Ana, si me hace el favor de leerlo. Claro, dice, aquel día, al caer la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Dejando a la multitud, le llevaron en la barca tal como estaba. También había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y las olas golpeaban la barca de tal manera que ya se anegaba. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran calma. Y luego les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos, llenos de temor, decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Excelente. Entonces, hay algo muy interesante. Dios les dio una palabra antes de subirse a la barca. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos?
Pasemos al otro lado. Es una Antes. palabra, es una promesa, ¿no? Cuando Jesús iba en la barca, antes de subirse, antes de tomar movimiento en esa barca, cuando estaba en la orilla, Jesús ya le había dado una promesa a sus discípulos y le dijo, pasar al otro lado. Ujú. Pasemos. Pasemos al otro lado, pasando al otro lado. Entonces, es una promesa que Dios nos ha dado, de Dios a sus discípulos. Y como hoy día tenemos la palabra de Dios, son promesas que Dios nos ha dado. Sí, son promesas que a veces nosotras mismas pues dudamos. Si Jesús dice, Jesús cumple. Cumple. Y lo que me extraña, lo que me sorprende, es que en ese momento los discípulos ya habían visto muchos milagros de Jesús, ya sabían quién era Jesús. ¿Y por qué tuvieron miedo, hermano? ¿Por qué dudaron? Es algo que comentábamos al principio, hermana, que aún hoy día los cristianos nosotros, a veces batallamos con el temor, porque realmente se nos olvida con quién estamos, quién está en nuestra barca. Entonces, en ese momento, los discípulos están en la barca, llega la tormenta, y lo interesante de todo esto, hermana, ¿dónde estaba Jesús? Estaba ahí con ellos. Estaba ahí con ellos. En la barca. Pero aquí nos dice exactamente dónde estaba en la barca. En la popa. En la popa. Es la parte trasera de la barca. Se me hace interesante porque o sea, Jesús iba, en todo este momento Jesús estaba atrás. Respaldando, como quien dice, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, que un guardaespaldas va caminando la persona que trae guardaespaldas, va caminando y no debe de tener temor o debe de tener confianza que alguien va atrás de él, ¿no? Más o menos así me imagino ahorita. Exacto, Va hermana. guardándole. Sí, pero algo muy interesante, hermana, si profundizamos un poquito más, ¿qué significa? ¿Qué va localizada en la popa? Ahí va el timón. El timón es lo que básicamente le da la dirección al barco, hermano. Sí. Interesante. Entonces, si ponemos a Jesús va dormido, Jesús va atrás, viene la tormenta, ¿quién va dirigiendo el barco? Pues él. Debería ir, pero igual él está ahí enseguida de... Y me imagino que los mismos discípulos iban tan confiados, ¿verdad? Que iba Jesús ahí precisamente en el timón. Correcto. Y de repente que se les mueve el barco, pues ahí sí dicen, caray, se quedó dormido y ahora ¿qué hacemos? Pero algo interesante, hermana, y no es diferente a lo que sucede hoy al pueblo de Dios. Si Dios va atrás en la popa y va en el timón, Él tiene el control de la dirección del barco. Sí. El timón dirigía la dirección donde va el barco. Ahora, ¿está Dios en control de nuestra vida? Claro, definitivamente, pero a veces cuando se nos viene la tormenta y la tempestad, lo dudamos y nos olvidamos. A veces nos olvidamos quién está en el barco. Sí. Muy interesante, hermana. Sí. Eso es algo poderoso. Y además, Dios ya había dado una promesa que iban a cruzar al otro lado. Que iban a cruzar, ¿verdad? Sin temor y él sabía que iba a haber una tormenta. Hermano. ¿Y quién iba en el barco, hermana? Los discípulos. Y muchos de los discípulos, ¿qué profesión tenían antes de venir al Pescadores. Evangelio? Ya sabían de la aún tormenta, así, hermana. Aún así tuvieron miedo. Sí, es una gran lección que nos está dando Jesús. Exacto, hermana. Y podemos profundizar tanto en esto. O sea, y Jesús reprende la tormenta, aún debemos mirar que Jesús tiene control de la situación, del mar, del viento y las olas. Y también los reprendió a ellos. Primero calmó la tempestad, la tormenta, y luego lo reprendió. ¿Dónde está su fe? Exacto. Eso lo miramos ahí en Lucas, hermana, donde primero reprende a los discípulos. Dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Ahora, una de las cosas que nos sucede como cristianos, es cuando hay un silencio. Cuando usted está pasando por una prueba y usted quiere la solución inmediata, muchas veces la prueba que más fuerte cae es el silencio. Porque pensamos que Jesús está dormido, que no nos escucha, que dónde está. ¿Por qué nos permite pasar por esto? Exacto. Miramos la vida de Josué, hermana. ¿Cuántos años esperó Josué para que la promesa que Dios le dio se realizara? 17 años. Durante ese periodo de tiempo había un silencio. Y es la prueba a veces más difícil, el silencio, hermano. Sí, porque nos desesperamos. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando Dios le dio una promesa, ¿qué pasó con Abraham? Él esperó.
se desesperó y tuvo un Y, Isaac. y también, ok, ¿Por qué? Porque ponemos el elemento, el tiempo, la espera, no, el silencio. sí, y él ya no tenía, decía, pues ya estamos viejos, ya, ¿cómo? O sea, dudó demasiado, ya estamos viejos, ¿cómo va a ser eso posible? Mi esposa ya está muy grande, pero si Jesús lo dice, si Dios lo dice, así va a ser. Así va a ser. Tenemos que tener confianza y esperar, esperar al tiempo de Él, El tiempo no y a el nuestro lugar. tiempo. Sí, hermana, precisamente. Pero ¿qué les dice Jesús a los discípulos? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ujú. Porque Dios le había dado una promesa, Dios le había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Ahora, tenemos nosotros, la barca representa muchas veces el caminar de nuestra vida, hermana, donde vamos por una barca, el camino a la vida, el camino que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Dios siempre quiere un crecimiento en el cristiano. Dios los va llevando de niveles a niveles, de niveles. Entonces, en ese momento, ¿por qué no vino la tormenta cuando estaban a la orilla, hermano? Y también Jesús les podría haber dicho, vamos a cruzar del otro lado, va a haber una tormenta, no pierdan la calma, yo voy con ustedes, o sea, no, simplemente les dijo, vamos a cruzar. Vamos a lo que sale. Y a muchas veces son las palabras así simples de Dios y simplemente quiere que obedezcamos. Sí, pero humanamente queremos que nos explique y que nos diga con manzanitas, izquierda, derecha, abajo, arriba, y nosotros, pues nada más es obedecer, Obedecer. obedecer. Ahora, regresando a la barca, en la popa dice que también ahí va la ancla, donde muchas veces bajaban, ¿no? Para que la barca tuviera estabilidad. Entonces, si miramos todos los puntos, ¿dónde estaba Jesús? En lo que dirige la barca. Y número 2, donde va el ancla del barco. ¿Por qué la ancla, hermana? Porque estabiliza. Entonces, ninguna de esas cosas está manejando. ¿Quién estaba en control de esa barca? Jesús. Jesús. Completamente. Y Él nos enseña en nuestra vida quién está en control. Nosotros no estamos en control. Él está en control. No puso la barca en la orilla, la puso en medio del mar, En medio. donde no tenían control. Y precisamente es lo que nos habla a nosotros hoy día. ¿Quién está en control? Y Jesús. tenemos que rendirle todo el control a Él para saber realmente quién es Jesús. Y a veces sí es muy difícil. ¿No haría esto como para ver qué tan ya grande era su fe? Que ellos mismos vieran, pues, caray, se supone que yo estoy con el maestro. ¿Por qué hice eso? Qué pena, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dudé? ¿Por qué tuve miedo? Pues somos humanos, indudablemente, ¿verdad? Pero me sorprende mucho que ellos, estando con Jesús, con el maestro, viendo que ya había hecho muchos milagros, hubieran dudado y nada más porque se quedó dormido. Dijeron, ya se quedó dormido y ahora qué hacemos. Precisamente, hermana, y usted lo ha dicho, que antes de subir a la barca, ¿qué milagros hizo Jesús? Sanó un leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos y sanó mucha gente que estaba poseída de demonios. Entonces, Y aún así tuvieron miedo. Y Jesús los reprendió, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué te escandalizas? Aquí estoy. Y es lo que nos dice Jesús cuando estamos en medio de un desierto, en medio de una tormenta, que le decimos, ¿dónde estás? Y Él también nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te escandalizas? ¿No soy el dueño de tu vida acaso? ¿No me has rendido tu vida a mí? Déjame el control a mí. amén, hermana. Nos dice Jesús. Y es exactamente el mensaje esta noche, porque cuando hablamos del otro lado, siempre hay otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué le dijo a Pedro cuando Jesús le habló? Cuando había pescado toda la noche y no había pescado nada. ¿Qué le dijo Jesús? Regrésate y ve ahí en medio. Dice, echa la red al otro lado. ¿Y qué fue la cosecha? ¿Qué fue el resultado? Pues muchos peces abundantes, no podían las barcas. Y el otro lado, todo tiene un lado derecho y izquierdo. La moneda tiene una cara, tiene dos caras. Okay. ¿Qué dice Jeremías? Y la palabra de Dios dice que nunca llega vacía. ¿Qué dice Jeremías 1:12? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra. ¿Y qué es la palabra? La promesa. Toda la palabra. ¿La palabra de quién?
de Dios. de Dios. ¿Qué dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envíe. ¿Sí? Ya entendemos qué le dijo Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando Jesús despertó Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues le dijo al mar, calla, calma, Exactamente, le habló a la con tormenta autoridad con autoridad. ¿Pero qué le habló? Al problema. al problema. Ahora, persona que me escuche esta noche, ¿usted qué debe de hacer con el problema? Sí, Hablarle al problema, como el ejemplo que nos puso Jesús. Porque ¿quién va en su barca? ¿Quién está en su corazón? Jesús debe de estar. Si está Ujú. Jesús, no tenemos que temer. Exactamente, hermana. Y algo un detalle muy interesante que entendemos. Dice, usted leía en Marcos 4:35, dice que era la única barca. No había más. Había más barcas. ¿Qué era la diferencia en las marcas de donde iban los discípulos? Que iba Jesús ahí con ellos. Exactamente, hermana. Jesús iba en la barca. Es muy diferente. Y muchas veces como humanos escuchamos las noticias, escuchamos las malas noticias. ¿Y qué nos sucede? Tememos. Tememos. Pero Sí. pero se me hace interesante. Si leemos el versículo, si lo hacemos poquito más, dice, dejando la multitud. ¿Entendió Ujú. ese detalle muy importante, hermana? ¿Por qué dijo que dejando la No. multitud? A ver, no. Es muy interesante, hermana, porque muchas veces la mentalidad de la gente, si empezamos a analizar el pensamiento humano, tiende a irse a lo negativo, Sí, al temor, al no puedo, exacto. a que le está sucediendo a todo el mundo, el COVID cayó y me voy a morir. La guerra. Y nos ahorita. contagiamos tristemente con el temor y las malas noticias que la multitud está pensando, pero Jesús ha hecho algo diferente en nosotros. Nosotros tenemos una mente diferente. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de quién? De Cristo. Por lo tanto, nuestra mentalidad es muy diferente a la A multitud. la multitud. Entonces, Cierto, aquí tienes nos razón. habla cosas muy profundas, hermanas, que dice, Jesús se apartó y apartó a sus discípulos de la multitud porque quería que tuvieran mentalidad diferente. Aún van Sí, al sí. medio del mar y Jesús no les deja control absoluto, nada. Entonces el que estaba en control de esa barca era Jesús porque no podía nadar, eran pescadores, aún así tuvieron miedo. Le habló al problema y dice que Jesús le habló en ese problema y cesó el viento y las olas. Era parte de la enseñanza para ellos, indudablemente. Es una enseñanza porque Jesús no quiere que nosotros estemos estancados, hermanas. ¿Qué pasa cuando el agua está estancada? Pues huele mal, salen animalitos, nada, no, No no, es no, agua que no se tiene puede usar. movimiento. ¿Puede usted esa agua para tomar? Para No, bañarse, nada. es inusable. No, no, Entonces, que el agua que tiene corriente, el agua que tiene movimiento, ¿qué sucede? Es agua fresca. fluye. Y usted quiere que Dios quiera un creyente fresco, un creyente con Ujú. vida, Sí, un amén. creyente con ese lleno del Espíritu Santo. Ese es el imagen, esa es la forma que quiere que Dios tengamos. Ahora, muy interesante, la forma. La forma porque entendemos ahorita que la popa, dicen, no, yo no soy diseñador de barcos, pero se me hizo interesante, porque Dios quiere formarnos a la imagen de quién, De Cristo, de o sea, Cristo. Entonces, si Dios da la barca, dice que la forma que le lleva la popa atrás, Ujú. tiene que ver mucho cómo se maneja la barca en el mar. Dice que es una pompa redonda, dice que sostiene mucho más las tormentas. Si es cuadrada, es balance, pero viene la tormenta y voltea la barca al otro lado. Entonces Dios habla mucho, ¿no? Pero si el barco tiene X forma, Ujú. es para ciertos propósitos. Ok. ¿Sí me entendió, hermano? Ujú, sí. Entonces Dios estaba en esa barca y tenía cierta forma y Dios estaba formando, pero no nos dejemos poquito del tema. Había otras barcas, pero en esa barca iba Jesús. Pero Jesús dijo, vamos al otro lado. Entonces, al ir al otro lado, va avanzando. El cristiano, la vida del cristiano, ¿dónde va? No, es- ¿Retrocede o avanza? no, avanzamos. Avanzando. Aún en la Avanzamos, tormenta, para esa barca iba avanzar. avanzando al destino que Dios tenía para ellos. Ujú, ¿Sí? sí. Es la voluntad y obediencia a Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué nos dice Mateo 28:20, hermano? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermana, mira, me da gusto, porque ¿qué dice?
Eso es algo Es que otra promesa. es otra promesa. ¿A quién se la dio? ¿A mí, A, a Elías Montenegro? a mí también, ¿Por qué a usted todos, también? porque Por somos sus hijos, somos sus discípulos, somos sus su amados, creación su creación. preciosa. Amén. Entonces ¿qué le dijo Jesús? Yo estoy con vosotros, Sí. nada más hoy, No, todos los días, todos los todos días. los días ¿Hasta cuándo? hasta el fin del mundo. Entonces habla el fin del mundo. O sea, ¿hay un final a este mundo? Pues sí, va a haber un final. Va a haber un final. Pero dice que Dios ha prometido. No lo prometí yo, hermano, no lo prometió tu hermano, lo prometió No lo el que prometió nunca Dios. quebra una promesa. Exacto. Y Dios no podemos es confiar. hombre para mentir. Sí, mire, aquí en los Estados Unidos, cuando usted toma un préstamo, le piden un préstamo, ¿qué es lo que le piden? Pues el crédito, El crédito. ¿Y qué dice el crédito, hermano? pues tiene que estar intachable, Que limpio, usted es confiable, que que es usted... confiable. Dios tiene un crédito perfecto, hermana. Nunca ha quebrado una promesa. Nunca. Como usted puede confiar en eso, puede confiar, como dice en inglés, take it to the bank. Dios ha prometido y Él lo cumplirá. Y Él lo cumplirá y Él no nos pide tanto a cambio. ¿Qué nos pide? Nos pide obediencia, creerle, seguirle, y aceptarlo. Así es, hermana. Léame, por favor, Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, Espérame, vamos a dejar ahí. ¿Qué dice Dios? nunca te dejaré, O sea, nunca, nunca. nunca. ¿Y si Él está con nosotros? ¿De qué tememos? De nada, no tenemos que Sí, temer. entonces regresamos y luego que sigue. Ni te desampararé. Ni te desampararé. Hermanos oyentes, esta noche, ¿quién ha prometido eso? Dios, ¿Y quién está en su barca? Jesús Jesús está en la está en su barca. barca. Amén. Y lo hizo vamos a algunos ejemplos, hermanos. David, cuando se enfrentó al gigante. ¿Quién estaba en la barca de David? Dios. ¿Por qué? Mire, era un gigante que medía una estatura, dice que era un gigante, dice que 10, 11 pies de altura. David no era un guerrero, era un niño, era un jovencito. Pero él sabía quién era Dios. Él sabía quién iba al frente. Al frente, quién iba a vencer a ese gigante. Sí, él sabía que él no lo iba a vencer, que era imposible. Sí, Daniel, cuando lo tiraron al foso de los leones, ¿quién estaba con Daniel? También el ángel de Dios. El ángel de Jehová. Sí. Entonces, ¿qué le dicen a Jesús? Cuando los discípulos despiertan, ¿qué es lo primero que le dicen a Jesús? ¿Qué le reclaman? Sí, no te importa que vamos a aparecer aquí. Y es un tema muy interesante. ¿Qué les dijo? ¿Por No qué? ¿Dónde estás? No te importa. Ahora, Jesús nos ama tanto. ¿Usted cree que a usted no le importa a Jesús? Sí, él nos diseñó, somos sus hijos. ¿Usted, sus hijos le importan? ¿Habrá un papá, una mamá que diga, pues no, a mí mi hijo no me importa? ¿Mm? Mi hijo, pues que haga lo que quiera, que se Sí. hunda en sus... Si nosotros somos humanos, amamos tantos a nuestros hijos, ahora imagínese Dios, no compare el amor de nosotros No, con el Dios. no es comparable. Ahora, para ¿usted nada. cree que Dios no está en control de su vida? ¿Usted Él cree lo que está. Dios no lo ama? Es una promesa. Es Él una lo está. promesa, es una promesa, y una promesa no nada más de un humano, sino de Dios. La misma palabra lo dice, nosotros podemos romper promesas, ¿verdad? Pero Dios no es hombre para mentir. Él mismo dice, el hombre puede romper promesas, pero yo no. Amén, hermana. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Entonces, cuando leíamos Marcos 4, dice, crucemos al otro lado. Entonces, ¿qué situación está pasando usted esta noche? O sea, póngale el otro lado. Esas tormentas pueden ser temor. ¿Qué es el otro lado del temor? ¿Qué es lo que estamos pasando? O adicciones, una ruptura de matrimonio, un hijo que esté perdido, ¿verdad? O perdonar a alguien simplemente. ¿El perdón? El perdón. Pero vamos a ponerle aquí nombres. Antes de cruzar el mar, hay el temor. Crucemos al otro lado. ¿Qué hay del otro lado? Pues incertidumbre también. También, pero al otro lado es la fe. No. Si Jesús va en la barca, cuando usted cruza al otro lado, ¿qué es el otro lado? La fe. El odio. ¿Qué hay del otro lado? Jesús. Jesús. Oye, El de amor. este lado yo estoy llevando mi carga, como quien dice, odio, dolor, rencor. Pero si Jesús nos dice, tómame de la mano,
Exacto, hermana. A ver, el amargura. ¿Qué hay del otro lado? Jesús. Jesús, el gozo. Conflicto. Del otro lado hay paz. Enfermedad. ¿Qué hay del otro lado? Sanidad. Sanidad, Ah, hermanos. ya. La tormenta interior que hay. Ansiedad, depresión. ¿Qué hay del otro lado? Libertad. Exacto, pero lo diferente es cuando Jesús está en control. Dice que en los Estados Unidos, hermano, ¿usted sabe qué es el porcentaje de las personas que tienen un trastorno de ansiedad? Dice que el 31% de las personas en los Estados Unidos sufren de un trastorno emocional de ansiedad. Entonces es una tormenta, quita la paz, roba la paz. Y también no necesariamente es una tormenta también espiritual, ya se convierte en tormentas espirituales. Nuestra mente nos la roba. Esos pensamientos nos da inquietud, nos da ansiedad, depresión y solamente cruzamos eso al otro lado de la mano de Jesús. Sí, hermana, sin olvidarlo. ¿Cómo piensa usted que estaban los discípulos dentro de esa barca? Pues temeroso. ¿Cómo estaba el nivel de no, ansiedad, de temor? ansiedad. Entonces, ahí Vamos lo a miramos. perecer, no te importa. No te importa. Pero ¿qué dice Jesús cuando cuando Jesús se levanta? Jesús se levanta, ¿qué dice? Ay, hubo paz. Hubo paz. Se calmó todo. Se calmó todo. Que no pande el cúnico. Así es, hermana. Así ¿Qué es. pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto alboroto aquí? O sea, y eso nos dice Jesús así tan simple. Estamos pasando por esa tormenta y ya cuando pasa decimos, ay Jesús, ¿por qué no creí en ti desde un principio? Me estaba ahogando en un vaso de agua. Un vaso de agua. Más adelante, hermana, ya se me adelantó, pero vamos a estudiar cómo Dios nos lleva de niveles a niveles, incrementando nuestra fe hacia Él. Dice pero cuando ocurrió esa tormenta, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? ¿Acudieron a quién? A Jesús. A Ellos Jesús. mismos sabían. Entonces, muchas veces en nuestra vida, cuando hay un problema, ¿a quién acudimos? A Jesús. Tenemos que acudir. Tenemos. No hay de otra. Pero tristemente lo que mucha gente se mete es ¿a dónde? Google. Acude a su hermano. Está bien para que ordene, pero lo primero que tenemos que ir, a la primera persona donde debemos que ir, es ¿a dónde? A Jesús. Es A el paso Jesús. número 1. No se nos olvide. Pasamos una tormenta, pasamos al otro lado. Con nuestra tormenta, lo primero que debemos de hacer es hablarle a Jesús. Exacto. Estar con Jesús. Porque Él está con nosotros. Simplemente es decirle, hablar. estoy pasando por esto. Ve, pásalo conmigo. Ahora, algo interesante, hermana. El lugar donde estaba se llamaba Galilea, el mar donde estaban. Dice que se llama el mar de Galilea. ¿Usted sabe, hermana, qué significa Galilea? Galilea no. Hermana, eso significa círculo. Círculo. Si lo veremos en el hebreo, Galil significa círculo. Sí, hermana, muy interesante. ¿Significa círculo? Sí. Oh, Aquí algo interesante, hermana. Israel cuando salió de Egipto, ¿cuántas vueltas dio en el desierto? Sí. ¿Por qué dieron vueltas? Porque estaban desobedeciendo. Desobedeciendo por la falta de fe. Sí, falta de fe, que no iban a llegar, que ya eran muchos años, que están cansados. Y a veces, ¿sabes qué, hermana? Pienso yo en mi punto de vista, cuando Dios te pone en una situación para probar tu fe, Él te va a probar. A ver qué tanta fe tienes. Y si no pasas, ¿qué va a suceder? Vamos a estar dando vueltas y vamos a buscar lo que buscaron ellos. Ídolos. Otra persona, otra gente, un ídolo, pero va a ser inútil. ¿Y qué va a hacer Dios? Cuando usted va a la escuela, hermana, si no pasa la clase, ¿qué va a suceder? Pasar otra vez la clase. ¿Hasta cuándo? Hasta que la pase, apruebe. Exacto, hermana. Aquí miramos lo mismo. O sea, ellos estaban en medio del mar, era una prueba, no tenían el control. ¿Quién tenía el control? Jesús. Jesús. Por lo tanto, Dios quería que pasaran esa prueba para llegar al otro lado. Hay un punto A, un punto B. Y estaban en el medio. Pasaron. Ahora, antes de que subieran a la barca, ¿qué estaba hablándole Dios a la multitud y a los discípulos? Hablaba de la semilla. La palabra de Dios, hermana. ¿Qué es la semilla?
La palabra de La Dios. palabra de Dios. Y dio 4 ejemplos, hermana. Dice, Ujú. dice que la semilla cayó en 4 terrenos. Sí. ¿Ok? ¿Cuál fue el primero? El camino duro. Camino duro. Donde que dice, oye la palabra, pero Satanás la quita inmediatamente. ¿Qué es la palabra? Lo que Dios ha dicho. Así Y es. entonces viene la duda, viene el enemigo y dice, ¿cómo vas a creer, hermana? Y empieza la duda. Ujú. ¿Y qué toma el control? Satanás, o sea, empieza a tener control de nuestra vida, de nuestras decisiones, a lo Eh, veces también nos hace dudar Dudar. de nuestra fe. ¿Y qué pasa con esa palabra? Pues muere, no tiene relevancia Y muere esa palabra, y esa muere. fe. ¿Cuál es el segundo terreno? Las piedras, cayó en las piedras. En las piedras. ¿Esto representa qué? La preocupación, a la riqueza, de los deseos. Y entonces quita el enfoque, el enfoque. No Ujú. nomás la roba, sino quita el enfoque ya de la palabra. No, 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 pues yo puedo porque yo tengo mucho dinero, tengo muchas influencias, yo lo puedo Mm, hacer yo mismo. mm, ¿Cuál es sí. el tercer terreno? En los espinos, cayó en Los, los espinos. ujú. Y hay uno más, pedregales. ¿Qué Las sucede? piedras. Sí, en las piedras. ¿Qué pasa cuando usted pone una semilla dentro de las piedras y empieza a brotar? No, pues no crece, se No crece, atora, ujú, se muere. atora, no profundiza las raíces y cuando llega la prueba, ¿qué hace ese árbol? No tiene muchas raíces donde se No ancla. tiene. Acuérdese la barca. ¿Qué iba atrás en la barca? Jesús, el Jesús, pero timón, acuérdense, en el popa, ¿qué la iba ahí? popa, La la arca, ancla. la ancla de Dios, no se anclaba. Entonces, qué interesante aquí, ¿no? Cuando una planta, una semilla cae dentro de las piedras y empieza a brotar, empieza a crecer, en cuanto viene cualquier viento, ¿qué No, sucede? se muere, no crece, no prospera esa planta. Exacto, hermana, es muy débil. Pero hay un Débil, tercer terreno, la tierra, buena tierra. buena tierra. Es aquel que escucha la palabra, la recibe y la cree. Amén. ¿Y qué sucede? Produce fruto abundante. Amén. Amén, Sí, hermana. sin Entonces fruto. ahí, pues Dios les había hablado a sus discípulos aún antes de entrar a la barca, ese tipo de terrenos. ¿Y ese Sí, terreno dónde está? en el corazón, ¿Y de dónde nuestro más? corazón y en nuestra En mente. nuestra mente, hermana. Híjole, eso me dice que la palabra, hay tiene muchas promesas, ¿verdad? Y las aprendemos hasta de memoria, pero en el momento que estamos en depresión, en ansiedad, en tormenta, se nos olvida y muere, o sea, se nos olvida totalmente lo que recitamos, a veces lo recitamos nada más y no está en nuestro corazón, en nuestra mente fuerte, como en la tierra fértil. Exacto, hermana. Y muchas veces va a crecer que aquello en lo que nosotros nos enfocamos. Ujú, sí. Por eso es muy importante, hermano, estar en la palabra de Dios, estar en oración, porque humanamente nosotros nos vamos a No, enfocar y lo que va a crecer, ¿qué va a ser? Aquello que nos enfocamos, aquello que nos alimentamos. Entonces, hermanos, ustedes deciden qué se va a enfocar esta noche. Los discípulos se enfocaron ¿dónde? en la En tormenta, la tormenta. ¿Y deberían estar enfocados dónde? en En Jesús. Jesús. Entonces tenemos que confiar y tener nuestra mirada en Él en todo tiempo. Amén. La hermana Julieta Nava nos dice: Dios les bendiga. Buenas noches. No debemos de dejar nuestra mirada de Jesús, y menos cuando estamos pasando por una tormenta, porque si le estamos pasando, créame que Él está permitiendo, pero Él nos está llevando a esa tormenta para ver qué confiados estamos, si le estamos creyendo en sus promesas que nos está diciendo. Así es, hermana. Sin duda y sin temor. Sí. Porque el temor, sí, ahorita que mencionaba lo del COVID, yo conocí algunas personas jóvenes, deportistas, que el mismo miedo, la enfermedad terminó con ellos. El miedo, por miedo. Y es un espíritu. Entonces, pero Dios le dijo una promesa. Entonces, hablamos del temor. ¿Cuál es el segundo punto que tocamos esta noche que menos obedecemos? Llevar su palabra. Llevar su palabra. La gran Entonces, comisión. Dios llevaba a sus discípulos en la barca y ¿dónde iban? Iba en la popa, iba en la dirección, y iba guiándolos de todos modos, pero Sí. ellos no. Sí, hermana, pero hay algo interesante. Muchas veces Dios quiere llevarnos a lugares Ujú.
fuera de lo común. Mire, dice que iban a un territorio donde había gentiles. Entonces iban cruzando al otro lado de Galilea, el territorio gentil, por muchos judíos impuros, indeseables. Al cruzar, dice, al cruzar barreras culturales, religiosas y barreras que nosotros nos ponemos, ¿no? Pero de otro lado había una persona que estaba esperando a Jesús. ¿Para qué, hermano? Para ser liberado, para ser limpio, para que Dios alcanzara esa alma con salvación. Entonces dice que cruzaron y ¿qué había del otro lado? ¿Qué nos estaba esperando? El endemoniado. El endemoniado. Dice que tenía una legión de demonios. ¿Cuánto es una legión? Muchísimos. Dicen que una legión romana consistía en ¿cuántos? En 4,000 a 6,000 soldados. Entonces, digamos que más o menos, no podemos decir, pero dice la palabra que era una legión. Lo que sí entiendo yo, sin importar la cantidad, eran bastantes por lo que esa persona estaba pasando. Ay, qué tormenta. Era una tormenta, hermana. ¿Y dónde vivía esa persona, hermana? ¿En Galilea? En Galilea, sí. No, En, no, porque era el endemoniado de ¿cómo se dice? Gadareno. Habla de su región, ¿no? Gadareno. Gadareno, hermano, precisamente. Gadareno era de una región, o así se decía, desde Galilea. Era una región donde iban cruzando el mar de Galilea. ¿Galilea era de este lado? De este ¿O lado. era todo hacia arriba? Esto era la Era región. ok. Entonces iban cruzando, pero dice que esta persona vivía ¿dónde? En los sepulcros, en los cementerios. Y dice que nadie lo podía dominar. Ay, entonces, cuando vamos pasando, no sabemos qué tan fuerte vaya a estar el paso al otro lado. Lo que sí nos debe de importar indudablemente es quién va con nosotros. Va con nosotros. Y Dios tiene un propósito. Si Dios te Siempre. dice, ve, hermana Ana, ve de punto A punto B, es que Dios tiene algo preparado para usted, hermana, punto B. Porque Dios tiene una misión, Él tiene algo, Él no gasta el tiempo, no malgasta el tiempo. Sí. Entonces, Nuestras decisiones, entonces van al otro lado y dice que ahí lo esperaba un endemoniado. Entonces dice, ¿qué dice Jesús? Dice al llegar, dice que nadie lo podía dominar, dice que quebraba las cadenas. Entonces, si entendemos, era una fuerza espiritual, eran demonios que dominaban la mente de esa persona. Ay, no, pobre hombre. Sí, entonces dice Jesús, llega Jesús, se baja de la barca y echa fuera a esos demonios. ¿Qué sucede con esos demonios que andaban ahí en ese territorio? Pues se fueron a los puerquitos. A los puerquitos, pobrecitos. Pobres puerquitos. Y dije, hermana, ni los puerquitos podían soportar. Se fueron al barranco. Ese sentir de los demonios dentro de ellos. Ahora, imagínese, hermana, cómo tenemos vecinos, familiares, personas con las que conocemos que no conocen a Cristo, pero muchas veces tienen una posesión dentro de ellos. Viven en un tormento. Y nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios para que esa persona conozca a Cristo. Entonces dice que expulsaron esos demonios, entraron a los cerdos y se echaron por un barranco adentro del mar, se ahogaron todos. ¿Y usted cree que todo ese pueblo estaban orgullosos y contentos que Jesús entrara a ese lugar? Pues sí, ¿no? Para mí sería algo maravilloso, ¿no? Una persona que se lo atormentaba a este individuo y en ese momento dice que al echarlo libre, dice que la gente no quería que Jesús se fuera. Tuvo miedo. Los habitantes de esa ciudad, dice que dijeron que se retirara Jesús. Tuvieron miedo. Sí. El miedo domina muchas cosas. Mucho miedo. Pero ¿qué le dice a Jesús? Dice que esa persona cuando es libre, ¿qué le dice? Dice, el hombre quiso seguir a Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? Vete a tu casa. ¿Dónde vivía antes? No vivía en su casa. ¿Cementerio? Cementerio, hermana. Y dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, muchas veces, hermana, Dios quería, ¿y quién iba con ellos? Los discípulos. Entonces aprendieron la importancia de evangelizar. Esa semilla pequeña va a crecer. Entonces, cuando hablas de la semilla, también una semilla crece. Era un grupo pequeño. Lo que Dios estaba mostrando a esos discípulos, que ve discípulos.
Evangeliza. ¿Para qué? Para que mi cuerpo crezca. Entonces, ¿qué hace Jesús? No se lleva al endemoniado. ¿Qué dice? Que le dice, quédate, ve a tu casa. ¿Por qué lo dejó ahí, hermano? Para que diera testimonio. Exacto. Ujú. Lo que Dios se había hecho. Exacto. Exactamente. Entonces estamos hablando de la gran Comisión que comisión, tenemos. hermana. Exactamente. Entonces se quedó y evangelizó a todos los que estaban ahí, sus familiares, sus primos, sus padres, sus hermanos. ¿Y a quién más? A todos los que encontraban. A todos los que se encontraban por su camino. Mire, aquí tenemos algunos comentarios. Dios les bendiga, buenas noches. Fro Ramos, les veo en Roku TV. Dios les bendiga, hermanos. Saludos para ustedes. Mirra Navarro. Quisiera pedirles que oren por la restauración de mi familia, ya que estamos separados, peleados todos con todos. La realidad es que me duele mucho. Sé que no es el tema, pero ayúdenme. Claro que sí, Mirna. Lorena Aguilar, saludos desde Dallas. Carmen Flores, amén. Dios está con nosotros sin duda aún. Que a veces dudamos de su poder, hermanos, es cierto. María Sandoval, tengo a mi hermano enfermo. Le hicieron un trabajo de brujería. Lleva 4 meses mal, perdió a su esposa, su trabajo. ¿Qué debemos hacer? Ya no encontramos la salida, hermanos. Ahorita María, ahorita el hermano, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, lo que puedo decir de entrada es seguir a Jesús. Lisette Figueroa, ¿cómo puedo orar por las personas? Siento esa necesidad de imponer manos, pero no sé si sea correcto hacerlo. Hermanos, sé que debo estar bien preparada. Yo he escuchado eso. Alguna vez fui a un lugar y una hermana me dijo que no impusiera manos, me dijo, no impongas manos, ten mucho cuidado cuando vayas con esas personas, no impongas manos porque se te puede pasar los espíritus que ellas traigan. Pero la verdad yo no comprendí y sí puse manos porque esas personas lo que necesitaban era amor, también físicamente sentir que uno estaba con ellos. Entonces, pues yo no sé, yo no sentí eso, ¿verdad? Pero no sé qué, no sé usted qué piense de la imposición de manos si se pase algo. Es muy importante saber ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros, pero cuando estamos con esa comunión con el Padre, muchas veces Él nos indica cómo, cuándo y qué hacer. ¿Sí? Yo no tengo una receta así, esta es la receta. Yo he entendido, he mirado a personas donde Dios me permite, dice, ve ahora, o ve a abrazar a esa persona. Sí, Y en ese momento esa persona empieza a llorar, llora y simplemente necesita ese abrazo de amor. Sí. Y no es un abrazo mío, yo pienso que yo soy como un representante Sí, de Dios. Eso es. Porque esa persona no sé qué pasó en su niñez, no sé si no tuvo una relación sana con su padre, con su madre, y nunca le mostraron amor, nunca le mostraron un abrazo. Y en ese momento Dios me pide, abraza. Y si Dios nos manda con tal o cual persona, debemos de ir con Sí. toda confianza que Él va con nosotros y vamos cubiertos con Él, con el Espíritu Santo va con nosotros y vamos vestidos de la armadura de Dios, ¿verdad? Sí, eso es guiarse, hermano. Entonces, ha habido ocasiones donde voy a evangelizar y en ese momento Dios me hace cosas que nunca cruzaron por mi mente. Le voy a comentar un testimonio. Fuimos a evangelizar allá en Napra y en una ocasión había una persona muy cerrada al mensaje que le estamos dando de Jesucristo. Y lo que le decían no entraba, salía por un oído, entraba por un oído, salía por el otro, hermana. Pero nunca se me olvida. Dios me dice, eso sacas, trae un billete de X cantidad, no era grande, pero dice, dáselo. Está bien. En cuanto se lo doy, hermana, no fue la cantidad, simplemente la obedezca. No sé qué había atrás de eso que Dios me puso, pero esa hermana empezó a llorar. Empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. A raíz de eso, ella se abrió el mensaje y nos platicó todo lo que estaba pasando. Pero muchas veces lo que yo siento, hermana, muchas veces es que tener esa comunión con el Padre para saber y darnos la sabiduría y la guianza, cómo, cuándo y qué hacer. ¿Y qué hacer? Sí. Sí, Es hermana. lo primero, o sea, seguimos con a dónde nos va a mandar Jesús. Y si Él nos manda aquí, allá, del otro lado, hay que ir con la certeza que Él va con nosotros. Amén. Y si nos pone a hacer algo, hagámoslo, porque no somos nosotros, es Él si nos está mandando es Él y Él va a hacer lo que Él
le place. Simplemente somos unos instrumentos nosotros y hay personas que están pasando por muchas luchas. Nosotros mismos, o sea, la verdad, ser cristiano no te promete una vida. Si los discípulos que estaban, dormían, comían con Jesús, tuvieron miedo, dudaron, nosotros, pues igual, ¿verdad? Hemos visto a Jesús, hemos visto cómo se ha manifestado en nuestras vidas, pero a veces dudamos. Lamentablemente y tristemente, la encuesta esta que menciona, 24%, a pesar de que los cristianos somos cristianos, seguimos a Cristo porque le seguimos, le amamos, creemos en Él y no compartimos ese gozo que tenemos. Qué pena, Es el qué tesoro, ¿no? vergüenza, sí, qué triste, pero vamos a orar por estas peticiones. Se nos ha acabado el tiempo muy rápido. Mira, Es, terminamos con esta hermana con ok. Filipenses 4 del 6 al 7. Ujú. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Exactamente. ¿Qué entró esta noche, hermana? Peticiones. Peticiones, Sí. wow, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué gracias, hermana? Sabiendo de que Sabiendo que Jesús nos está escuchando y lo va a hacer, según sea su voluntad, ¿verdad? Le estamos pidiendo su voluntad. Entonces, si es una voluntad que no nos agrada, es la voluntad de Él y nos va a poner esa paz que necesitamos después de la tormenta. ¿qué sigue delante de eso, hermana? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Vamos a parar una pausa ahí. ¿Si sobrepasa qué? todo entendimiento. Toda lógica. Todo, todo. Todo lo que nosotros pensemos más adelante. Ya nos adelantamos, ¿no? Estamos pasando por algo, Sí, nos adelantamos. Normalmente la conclusión que llegamos nosotros es algo catastrófico. exacto, pero si Dios está en control, Ujú. Va a haber una paz que sobrepasa una todo lo paz, que y sabiendo que pensamos, Dios tiene un plan en todo eso. Y lo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará qué? guardará vuestros corazones, ¿Nuestro qué? ¿Y nuestros qué más? sentimientos, nuestras preocupaciones y vuestro pensamiento ¿Ah? en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Es una promesa. Como le hizo el Filipenses 4 del 6 al 7 es una Es una promesa. promesa. Que Dios, hermano que está escuchando esta noche, hermano que puso esa petición, aférrese a Filipenses 4 del 6 al 7. Esa petición que usted hizo esta noche es una promesa que Dios les ha dado. Póngala en manos de Dios, despierte a Dios, dígale, Jesús, Ujú. Aquí estoy. aquí estoy. Él está en tu barca, hermano, no está Sin solo. duda. Él está guiando tu vida como lo ha hecho ayer, hoy y es el mismo Siempre. mañana. Exacto. Entonces, ¿dónde está la ancla de tu embarcación? ¿Dónde? ¿Dónde estamos confiados? ¿En dónde estamos confiados? Escuchábamos la que de Jesús estaba ¿dónde? Está en la popa. En la popa, Que Jesús esté siempre en la popa de nuestra barca, nuestra barca. porque hay muchas barcas, ¿verdad? Y nosotros nos debemos nada más de preocupar en nuestra barca para poder ayudar después a los demás cuando crucemos esta tormenta. Sí, exactamente, hermana. Y si Jesús está en tu barca, puedes confiar que Plenamente. llegarás al otro lado. Al otro lado. Dice que cuando subieron a la arca, ¿cómo era? De noche. Ay, con más ganas. De noche. Dice que era de noche, hermanos. Usted que habló esta noche, que está pidiendo una petición, entiendo, probablemente sea noche para usted, pero Jesús dijo, vamos a llegar al otro Al lado. otro lado vamos a llegar, esa familia que está en desunión. Si usted lo cree y usted agarra a Jesús para cruzar esa tormenta, su familia va a estar unida. No lo dude, por favor. ¿Quién nos pidió? María Sandoval. Ok. A su hermano, Señor Jesús, te pedimos por el hermano de María Sandoval. Tú sabes quién es, Señor, tú sabes por lo que está pasando. Solamente tú, Señor, tienes ese poder contra todo lo que él tenga en su mente, en su corazón, en su vida. Y para nosotros no hay nada más poderoso que tú, mi Dios.
Te pedimos, Señor, que eches fuera todos esos demonios como lo hiciste con este endemoniado, Señor, que era una legión. Y tú lo lograste, tú lo hiciste porque tú quisiste, Señor, y sabemos que este hombre será liberado, Padre Santo. Te pedimos por la familia, Señor, que de Mirna Navarro, también, Padre Santo, para que tú obres en esa familia y haya unión en ellos, Padre Santo, su madre, su padre, sus hermanos, Señor Jesús. Tú amas la familia, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu voluntad, Señor, unir de nuevo a esta familia y que desate, Señor, todo lo que haya, Señor, de mal en ellos, Señor, en cada hombre y mujer, niño, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre porque tú vas en cada una de esas barcas, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por estar en sintonía de Shekina. No se olvide, seguimos orando por esta radiodifusora. Que Dios siga abriendo puertas para poder seguir llevando su palabra, para poder seguir obedeciendo su mandamiento, ir y hacer discípulos y que seamos parte de ese 24% y lo hagamos el 100%. Amén. Amén. Vamos a hacerlo como compromiso personal, compromiso porque no vamos solos y sin miedo a hablar la palabra, armar la palabra del Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado un programa más. Gracias a Dios porque estamos aquí, porque a Él le place que estemos aquí y hasta que Él ya no quiera, ya no lo vamos a estar. Pero mientras somos sus instrumentos y aquí seguimos, los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche con un programa más de la Gran Comisión. Dios les bendiga. Hasta luego. Terminamos por hoy. Visita la página oficial de YouTube, donde encontrarás contenido archivado de nuestro programa, y también visita shekina.com para mantenerte conectado. Te esperamos en nuestra próxima transmisión la próxima semana para seguir llevando a cabo nuestra gran comisión. Bendiciones. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez,